Gregorio Lanza es conflictólogo y buen amigo del programa. Siempre es un placer conversar con Gregorio, sobre todo cuando se trata de buscar algo de luz al final del túnel de los conflictos. Conflictos sociales que se han ido acumulando en los últimos días. Gregorio, buenos días. Buen día, Ramón. Un gusto estar con usted nuevamente en medio de una profunda situación de crisis. Y lo primero que se podría decir es que en una situación de crisis es fundamental cómo se gestiona la crisis, cómo se enfrenta, cómo se hace tremendos esfuerzos para resolver esa crisis. Y el primer responsable siempre es un gobierno. Para eso lo ha elegido la población y tiene la responsabilidad más que cualquier otro sector para afrontar una crisis. Y lo que estamos viendo ahora con el gobierno del presidente Arce es que hacen todo lo contrario. En una situación de crisis, tanto en el manejo de la comunicación, por ejemplo, el caso de ya no tenemos más dólares, vamos a empezar a trabajar con criptomonedas, lo que genera una estampida, una subida del dólar, ¿no? Genera aumento del precio de los alimentos, como por ejemplo no atender de manera rápida a todos los actores y sectores en conflicto. Hemos visto ayer, por ejemplo, a los ponchos rojos en Palacio, y esos temas son extremadamente complicados, y además no vemos una acción coherente del gobierno. Están haciendo todos los esfuerzos para caerse del gobierno. Es algo impresionante. La falta de un gabinete de crisis específico, multisectorial, ¿cree usted que podría ser una solución o al menos un atisbo de solución para el problema? Efectivamente, yo le voy a comentar la experiencia que tuvimos en el gobierno del presidente Carlos Mesa. Correcto. Allá yo era director general del régimen interior. A las 7 en punto de la mañana, ministro de gobierno, jefe de la policía, jefe de inteligencia, viceministro, mi persona. A las 8 en punto en Palacio hacíamos la reunión todos los días, Ramón, todos los días con el gabinete de crisis. Cuando no estaba el presidente Mesa, estaba Pepe Galindo, que era ministro de la presidencia. Correcto. Y un gabinete multisectorial, enfrentando los diferentes eventos que se suceden, coordinando, porque a veces hay criterios diferentes entre las áreas, y de esa manera finalmente, más allá de que renunció a su periodo y no lo pudo terminar, pero se gestionó la crisis en paz, en democracia, y se mantuvo la transición democrática. Eso fue lo más importante, en una situación extremadamente complicada, donde además no habíamos heredado un peso, las cajas estaban vacías, pero ese era un gabinete de crisis. Trabajaba todos los días, todas las mañanas, con toda la información para tomar las mejores decisiones. Pero había ahí un sentido, que era salvar definitivamente la democracia, que estaba en riesgo. No nos olvidemos que el periodo en el que usted se encontraba, en aquel momento, Gregorio, tenía movilizaciones permanentes, todos los días en las calles, todos los días. Y la crisis económica, si bien no estábamos al borde del caos como ahora, también era delicada, usted lo acaba de decir, no contábamos con los recursos para poder enfrentar esa crisis. Sin embargo, hubo madurez política, al final hubo pacto y se procedió a una transición netamente democrática y en el ámbito constitucional que derivó en el periodo presidencial de Rodríguez Belsé. Definitivamente. Y el otro aspecto fundamental que en este momento está bloqueando una solución de crisis es que el presidente Arce Catacora, y esa es la percepción de la población, está enfrascado en su campaña electoral. Entonces, esto complica demasiado estos procesos de gestión, porque el vecino, el común de la gente en la calle se pregunta, ¿y este señor Arce Catacora está para resolver nuestros problemas, que al final la gente lo ha votado, o está ahora para hacer su campaña? Entonces, cuando pide dinero, por ejemplo, que se aprueben los créditos, algo ya ha habido una pequeña señal que por lo menos va a aliviar el día de ayer. Entonces, de ayer
dice la gente, ¿para qué quiere ese dinero? ¿Para resolver nuestros problemas o quiere para hacer su campaña electoral? Entonces aquí se encuentra un cuello de botella muy serio, muy grave, y yo lo escuchaba en este tema de la comunicación al viceministro Torrico el día de ayer. Y Torrico, que tiene mucha experiencia, debe ser en el gabinete del presidente el que más experiencia tiene, ¿no? No solamente por su larga trayectoria en la política. Él comenzó como militante de ADN y terminó siendo la mano derecha en un momento de propio Evo Morales. Tiene mucha experiencia Torrico. Pero él dice, bueno, vamos a salir de este atolladero como sea. ¿Qué nos queda? No nos queda otra cosa. Es decir, es un mensaje que no es un mensaje proactivo, no es un mensaje que puede encender alguna ilusión de que estamos avanzando, ¿no? Creo que el mensaje que debería transmitir es, estamos frente a una situación muy grave, pero estamos dialogando y vamos a seguir haciéndolo, pero además, el tercer aspecto es cuando uno habla de diálogo, cuando se habla de esa reunión, por ejemplo, para enfrentar la situación de crisis convocada por el presidente hace pocos días, esa tiene que tener algunos mínimos efectos concretos. No puede ser solamente discurso, bla, 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 bla. Si no, la gente ya no cree, sus reuniones ya no tienen impacto y ese es un otro problema. Más allá de las palabras, lo que la gente necesita son acciones y reacciones inmediatas para atenuar el impacto de la crisis económica. Porque la crisis económica está generando una inestabilidad política / inestabilidad social que poco a poco se va convirtiendo en una bola de nieve si no se para a tiempo. Efectivamente, esta situación de crisis tiene en la crisis económica el factor principal. Esa crisis económica podría tener como respuesta acciones mucho más claras y expeditas. Uno no entiende cómo después de 3 meses de haber prometido y ofrecido la libre importación, ponen trabas burocráticas para la libre importación del diésel, que eso es fundamental. Es fundamental para los productores del Oriente para que aseguren que hayan alimentos en el país el próximo año, y este año ya en realidad ya se viene la cosecha, y después la siembra, y también para sectores como los propios mineros cooperativistas del oro, que exportan, ¿no?, su material que producen, que sacan. Entonces, creo que se ha aprobado la libre importación, entre comillas, de diésel, pero no se toman medidas para implementar, se ponen trabas burocráticas a cada paso y entonces en los hechos encarecen tremendamente esa importación y quieren además que sea yacimientos intermediarios. Al tiro salta la idea a corrupción, porque en este país todo el mundo está acostumbrado por lo menos al 10% para mí y al 10% para el jefe. Terrible. No, terrible, terrible. Ahora, estamos viendo ahora, de momento, en este instante, unos conflictos de mediana intensidad. ¿Cree usted que el nivel de conflictividad pueda aumentar si es que el gobierno, por ejemplo, no consigue hoy o mañana, como máximo, la aprobación de esos 3 créditos pendientes que considera fundamentales para garantizar sobre todo las elecciones? Primero, es fundamental que haya gasolina y diésel. Si no hay gasolina y diésel, se paraliza todo, absolutamente, no solo el transporte. Se paralizan las fábricas, se paraliza el traslado del propio gas, entonces la especulación crece. ¿Por qué? Si yo tengo que conseguir un taxi en un precio 3 veces más para llevar los alimentos que vendo en el mercado, entonces voy a aumentar el precio de lo que vendo en el mercado. Entonces, si no hay gasolina y diésel, se desata una espiral, ¿no?, además de desesperación de la gente, y eso es tremendamente peligroso. Eso es lo que ha pasado los días anteriores, y ahora ese es un tema fundamental. Tiene que garantizar ese tema. Un segundo aspecto para dar credibilidad es efectivamente
que va a tener plata para que se hagan las elecciones, va a poner esa plata o no la va a conseguir, pero que sean claros, no pueden jugar, ¿no? Entonces, ese es un otro tema, pero yo me centraría en el tema del diésel y de la gasolina. Ese es un aspecto fundamental, requiere muchos recursos y el gobierno tendrá que ver cómo va a gestionar o procesar rápido la libre importación y empezar a levantar la subvención a partir de ese mecanismo indirecto. El momento en que hay libre importación realmente ya no se tiene que subvencionar ni para la agroindustria ni se tiene que subvencionar para la minería, especialmente del oro. Entonces, son pasos que tiene que dar, pero no parece haber ni un plan. Diésel, gasolina, pero también dólares, ¿no, Gregorio? Bueno, el tema de los dólares es más complicado. Con un gobierno que tiene una profunda incapacidad para modificar su chip mental, porque cree que el modelo funciona, o sea, están en otro planeta, creen que el modelo funciona. Entonces, el tema de los dólares, ojalá no se dispare. Si hay diésel y gasolina, los precios también no suben demasiado y ahí se puede mantener. Y si hay la libre importación y se permite además y se levanta el cepo de las cuotas, porque en el fondo las cuotas son para corrupción, señores. Las cuotas son para que uno tenga que comprar esas cuotas a los dirigentes del masismo en el gobierno. Uno compra cupos para exportar, porque uno no se va a quedar con su carne en el freezer. El exportador tiene que exportar, entonces compra al final cupos. Su famoso cupo y cepo es para la corrupción. Hay que parar eso también, para que hayan dólares, un poquito más de dólares. Lo que pasa es que ahora mismo circulante en moneda extranjera, circulante en dólares, apenas se puede conseguir en las casas de cambio, y los librecambistas en ciudades como La Paz o Santa Cruz están haciendo un gran negocio, manteniendo un dólar paralelo que supera los 11 puntos, 11 bolivianos con 40 centavos el cambio ayer, por ejemplo. Efectivamente, 11,40 el cambio ayer, pero al mismo tiempo es lo que le digo, el tema del dólar es, en el fondo, no es solamente los préstamos. En el fondo, el tema del dólar es tomar algunas medidas paralelas que permiten un ingreso por el libre mercado. O sea, el tema de los créditos les resuelve muy parcialmente, porque no es que se firma una resolución en el Parlamento y al día siguiente entran los dólares. Es un proceso. Gente que conoce el tema dice, incluso aprobando 2.000 millones de dólares, llegarán en los próximos 6 meses la mitad, y eso. Entonces, y con esa mitad nos da para cubrir mínimas necesidades de gas y diésel y para las elecciones. Entonces, yo diría que son las medidas paralelas fundamentales, como liberar los cupos de exportación y, en definitiva, liberar de verdad la importación del diésel y la gasolina. Creo que esos dos son los factores fundamentales hoy por hoy. ¿Le está faltando al gobierno un elemento clave para resolver cualquier tipo de conflicto, que es A, el diálogo, y B, la comunicación? Y un tercer tema. El gran problema es que por los dirigentes, los presidentes, los líderes finalmente, tienen hábitos que se llama por la trayectoria que tienen en su vida. Si yo he sido, ¿qué le digo? Si yo he sido mecánico toda mi vida y llego a la presidencia siendo mecánico, voy a saber hacer ciertas cosas mejor que otras. O sea, apretar tornillos, ver la estructura más o menos y del sistema. Y en el caso del presidente es lo mismo. El presidente ha sido cajero 30 años de todos los gobiernos. MNR, ADN, Carlos Mesa, de Yanine, de Levismo, por supuesto, y hombre de confianza que le manejaba la plata. Pero él estaba en las 4 paredes del Banco Central. Y esta es la tragedia que tenemos.
Llegó el señor porque Evo pensaba que iba a ser un tigre y al final el poder es así, el entorno, y él pensó que podía manejar el país y que su modelo era un éxito de modelo y sigue con esa obsesión. Entonces, este es el problema central. No tenemos un presidente que toma decisiones y esa es la tragedia para el país. Gregorio Lanza es experto en la atención y la resolución de conflictos. Muchísimas gracias por su tiempo, Gregorio. Hasta pronto. Gracias, Ramón, a usted y a todos los que nos escuchan y ven.